Antes de seguir con el tema de los ejercicios de esta semana, les quería comentar una observación que con respecto al tema, a las propiedades de continuidad. Nosotros vimos un montón de propiedades de límites, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que si f tenía límite y g tenía límite cuando x tiende a c, entonces f más g tiene límite y vale la suma, ¿no? Bueno, con eso uno podría demostrar fácilmente que si uno tiene dos funciones que son continuas en un punto, entonces la suma también es continua en el punto, ¿sí? Fíjense que supongamos que f de x y g de x son funciones continuas en x igual c, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que C está en el dominio de las dos para empezar, o sea, hay imágenes, ¿sí? Existe f de C, existe g de C, y también el límite de f de x existe y es igual a f de C, cuando x tiende a C, ¿verdad? Si f es continua, esto es lo que implica eso, ¿verdad? Pero también como la g es continua, el límite de g de x existe cuando x tiende a C y vale g de C. Entonces, usando la propiedad de la suma de límites, ¿qué pasa con el límite de la función f más g en x, cuando x tiende a c? ¿Esto qué es? La función f más g, ¿cuánto vale en x? Vale f de x más g de x, ¿verdad? Cuando x tiende a c. Y estas dos funciones tienen límite, ¿sí? Y valen esto. Y por la propiedad del límite habíamos dicho que si estas dos funciones tienen límite, este límite existe y vale lo mismo que la suma de los límites, ¿no? Pero este vale f de c y el otro vale g de c. Entonces esto es f de c más g de c. Y esto es lo que vale la función f más g en C. Entonces ahí existe límite. Claro, existe. Entonces la función f más g también tiene límite y vale su imagen en C. Y eso significa que es continua en C. ¿Ah? Entonces f más g es continua en x igual c. Entonces fíjense, si dos funciones son continuas en un punto, la función suma es continua. De la misma manera, esto sale de la propiedad del límite de la suma. Con las otras propiedades del límite salen otras propiedades de continuidad parecidas. Que una constante por una función continua da una función continua, que el producto de funciones continuas también es una función continua, que el cociente de dos funciones continuas es continuo, excepto que se anule donde se anule el denominador, ¿verdad? Porque ahí ya no se puede aplicar la propiedad del límite del cociente si se anula, si el límite del denominador es cero. Que la potencia de funciones continuas es continua y todo eso, ¿sí? Entonces toda la lista de propiedades de límite que teníamos acá, a ver si se la puedo poner un momento. Esa lista de propiedades de límites nos da una lista de propiedades de continuidad, porque al final la continuidad se define con el límite, ¿verdad? Y entonces, bueno, que el logaritmo de una función continua positiva va a ser continuo también, que el seno de una función continua va a ser continuo, o sea, de cada una de esas propiedades de límite pueden deducir una propiedad paralela, digamos, de funciones continuas. ¿Ok? Aunque no está explícitamente dicho en ningún lado por lo menos de la síntesis, no sé si en el PDF de la teoría está. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces podríamos empezar a ver, sí. En el caso de que x no sea c, entonces no existe límite. No, pará. Acá estamos hablando de el límite cuando x tiende a c. ¿Qué quiere decir eso?
O sea, x no sé cuál es. Cuando hablamos del límite estamos hablando de que las imágenes de la función, cuando x toma valores muy cercanos a c, se van a acercar al valor este del límite, que en este caso es igual a la imagen. ¿Tá? Yo lo que sé acá es que la función es continua en un punto c. Si en otro punto no es continua, bueno, no sé qué va a pasar con f y g. ¿Sí? Pero en todo punto donde sea continua, la f y la g sean continuas, la suma va a ser continua. ¿Sí? En puntos donde una de ellas no sea continua, bueno, no sé qué pasa. ¿Sí? Porque podría ser que ninguna de las dos sea continua, pero la suma sí. Porque todos los teoremas esos de límite parten de la base de que los límites involucrados existen. Cuando digo que, por ejemplo, esta propiedad de la suma que usamos parte de la base de que existe este límite y existe este, y entonces existe el límite de la suma. ¿Sí? Si no se cumple la suposición de que uno de los límites exista, bueno, no se sabe qué pasa ni con la suma, ni con el producto, ni con nada. ¿Ok? Bueno, la idea hoy era ver los ejercicios de la guía. ¿Sí? Y yo les había pedido en la última clase que en lo posible empezaran por esos que yo les había marcado. ¿Sí? ¿Alguien los hizo esos ejercicios? ¿Y tiene alguna pregunta en específica de ellos? ¿No? Voy a copiar el primero acá. Todos, no sé, para el límite de x cuando x tiende a 1, es el primero, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos x más 4 elevado a la x más 1. Ese es uno de ellos. El otro dice, bueno, el otro lo vemos ahora después. ¿Quieres hacerlo, Micaela? Les voy a dejar ahí puesta las propiedades estas justamente para que las puedan referir. Y seguro no, esta no es. Esas. Bueno, ¿alguno lo intentó? Sí. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Usaste alguna propiedad? Sí, bueno, primero porque era un polinomio y debemos hablar de los polinomios, se sabía que era continuo. Ok, bien, tenemos polinomio en la base, polinomio en el exponente, sabemos que va a ser continua, con lo cual, ¿qué pasa con el límite tendiendo a 1? Lo puedes reemplazar tranquilamente a la función. Exactamente, sabemos que va a dar lo mismo que reemplazar por 1. Bien, y si reemplazo por 1, ¿qué nos da? 4. La base nos queda 1 menos 3 más 4, o sea que nos queda 2. Sí, elevado a la 2. Y el exponente nos queda 2 también, o sea que nos da... Esto es lo que se llama que un límite no esté indeterminado, ¿sí? Lo puedo calcular reemplazando su valor tranquilamente y sabemos cuánto va a dar el resultado. ¿Qué propiedad están usando ahí? De la lista esta. Ya usamos la de la constante, la de la potencia y de suma y resta. ¿Cuál es la potencia? La 9, ¿no? Sí, la 9. La 9. Si el límite de f es L1 mayor que 0, o sea, la base nos dio mayor que 0, 2, y el límite de g es L2, entonces la de la potencia va a ser L1 elevado a L2. Y para calcular L1, que sería el límite de la base, estamos usando la de la suma y la resta y la de la constante. ¿Se puede agrandar un poquito? ¿Se puede agrandar un poquito? Sí. El 3 dice, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Se sabe que el límite con x tendiendo a menos 1 de f de x es igual a 4.
Entonces, f de menos 1 es igual a 4. Es verdadero. Falso. Muchos dicen falso, otros verdadero. Acá estoy diciendo que cuando la x está cercano a menos 1, la función, la imagen, está cerca de 4. ¿Sí? Y me dice que entonces la función en el punto es igual a 4. ¿Puedo asegurar qué pasa en el punto si sé lo que pasa alrededor del menos 1? No. Si yo supiese que la función es continua, ahí sí podría asegurar que si el límite me da 4, entonces la función en el punto vale 4. ¿Okay? Pero yo no sé si la función es continua. Me está diciendo solamente que el límite de esta función tiende a 4 cuando estoy cerca de menos 1, pero en el punto no sé. ¿Sí? Con lo cual no vale esto, es fácil. De hecho, por ejemplo, podríamos plantear una función como para que lo vean. Porque no puede ser x más 1 sobre x más 1. 4x más 1 sobre... No, sí, sobre x más 1. No, No funciona. Ahí, dividido x más 1. Dividido x más 1, sí. Ahí está. Un solo rango. Yo le iba a poner una partida. Bueno, esa es más creíble porque es una fórmula. Miren esta función. ¿Qué pasa con valores cercanos al menos 1? O sea, si yo quiero analizar el límite con x tendiendo a menos 1 de esta función. Fíjate, el menos uno. ¿Puedo simplificar? Bueno. ¿Puedo simplificar este x más 1 con este x más 1? La respuesta de si yo lo puedo hacer o no es si lo que estoy simplificando puede valer 0 o no. Yo acá estoy tendiendo al menos 1, no estoy en menos 1 específicamente. O sea que este denominador y este numerador no valen 0. Están cercanos a 0, pero no valen 0. ¿Sí? Con lo cual lo puedo simplificar. Y esto me da 4. Pero la función en el punto está definida. ¿Y vale 4? No. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales menos 1. ¿Menos el? 1. Menos 1, ¿no? El menos 1 es el que me anula el denominador. La función ni está definida en menos 1. ¿Sí? Sin embargo, el límite existe y me da 4, que era lo que decía ahí. Se cumple esto, pero la función no existe f en menos 1. Y menos me va a valer 4 si no existe. También podría pasar que exista f en menos 1 y que me dé otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, una función partida. Si yo agarro esta y la defino que para menos 1 valga, no sé, 3, existiría, pero no valdría 4. ¿Sí? Con solamente tener la información del límite no puedo asegurar qué pasa en el punto. Pero una pregunta es, o sea, pero no cuenta aunque el punto exacto no esté, ¿Cómo no cuenta? porque hay veces que es continua sin que el punto al que tiende el límite esté. Bueno, Para que sea continua tiene que existir el límite, tiene que existir la función en el punto y ser iguales. Pero acá no me habla de continuidad, solamente me está diciendo, si yo sé que el límite me da 4, cuando tiendo a menos 1, entonces existe, la función en el punto existe y me da 4. Yo no puedo garantizar eso. Por ejemplo, tengo esta función, les puse esta, pero hay un millón más, ¿no? de ejemplo. En esta función, la función no está definida en menos 1, sin embargo el límite me da 4. Existe y me da 4. ¿Sí? Con tener la información del límite no puedo asegurar qué pasa en el punto. Si además me dicen que es continua, ahí sí lo aseguro. ¿Sí? Pero si no me dicen de la continuidad, no puedo asegurar qué pasa en el punto porque yo solo sé qué pasa alrededor del menos 1. okay. ¿Sí? En el C, fíjense, dice, si igual f de x es continua en raíz de 3, entonces existe el límite. Si yo sé que es continua, ¿puedo garantizar la existencia del límite? Sí. Sí, porque una de las 3 condiciones de continuidad era que exista el límite, que exista la función en el punto y que sean iguales. Entonces ese sí es verdadero. ¿Sí? La continuidad implica que el límite existe. Bueno, en esta guía no había mucho más. Esto está ahí.
No, no. Sí. A ver, bajamos un poquito a ver el sean f y g funciones tales que el límite de f con x tendiendo a 3 es 4 y de g con x tendiendo a 3 es 8, determinar el valor de los siguientes límites. Tengo esos dos datos y quiero hallar el límite de toda esa cuenta. Podemos usar propiedades, ¿no? ¿Qué propiedad voy a empezar usando? ¿Cuál es la operación macro que ven ahí para usar como primer propiedad? ¿La del cociente? Que sería la última operación que harían. ¿La del cociente? La del cociente. ¿Y qué me dice la propiedad del cociente? Que el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando el límite del denominador no valga 0. ¿Sí? Así que tenemos el límite con x tendiendo a 3 de f cuadrado de x por raíz cúbica de g de x sobre el límite del denominador. Acuérdense que cuando usan las propiedades siempre queda todo supeditado a que se verifique que los límites existían. Uno acá no lo sabe hasta que no llega a eso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que existen y seguimos para adelante. Si al final llegamos a que todo existía, está todo bien, ¿no? Si algo no se cumple por el camino, borren porque no se podía aplicar. Por ejemplo, si llegáramos a la conclusión después de que el denominador es el límite es 0 o no existe, entonces no se podía haber hecho este paso. ¿Sí? Este paso depende de que el límite, los dos límites existan y el de abajo no valga 0. O sea, todo está siempre prendido con alfileres hasta que uno verifica que anda bien. ¿Sí? Una consulta. En caso que, digamos, el límite abajo no es 0, ¿sería que la función no tiene límite? ¿Que dé 0 o que no dé 0? Que de 0. Que dé 0 es que no podíamos aplicar No la podías propiedad. aplicar la propiedad, No capaz tiene. que tiene, capaz que no. Exactamente. El- Pero la propiedad no lo complica. Bueno, ¿y ahora? En el numerador, el límite del producto. Borrar y copiar. ¿Tenés el límite? Me faltó Adrianita que copió el chico. Me falta Adrianita que copió el chico. Pero usa la mitad de abajo del pizarrón. Bien. ¿Y abajo ya que está? Límite de resta. De la resta. Se puede aplicar también la de la constante, ¿no? Sacarle un medio del límite. Sí. Podría aplicar también la de sacar el medio para afuera, pero directamente ya sabemos que esto que nos quedó acá. Marcar en cada signo igual el número de la propiedad que está usando. ¿Eh? La del El cociente es la cociente es 6. la 6. ¿Ah? Acá estamos usando la 6. Después de ahí para allá, que usaste la resta y La el resta y el producto, producto. La resta es la 3 ¿no? La 3 y la 4. y la 4 es la 4. Bien. Y ahora, acá en este cuadrado, La de la potencia. la de la potencia, que era la La 9. 9. Y en la G, la de la raíz también puede ser. En realidad, si es un cuadrado, podés usar ahí una anterior, la 5.
que es con potencia entera. Con potencia entera. Y esa no te pide que sea positiva la base, creo. Y en esta de acá, raíz cúbica, también la misma. Sí, ahí bueno, a ver. Sí, pero es raíz. 7. No. La 7. Ahí en la 7 falta, bueno, dice abajo, en caso de ser n par, la propiedad es L es igual que 0. Pero acá no está más par. ¿Y abajo? Puedo aplicar la de la potencia también. Acá sí, podemos sacar la constante para afuera y aplicarla a la potencia, o directamente usar de que sabemos que esto es un polinomio, ya probamos que los polinomios eran continuos, con lo cual la función en 3 es continua y el límite vale lo mismo que la función en el punto. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. O sea que esto ya lo podemos resolver. ¿Y cuánto me va a dar? 3 sería. ¿Toda esta cuenta me va a dar 3? No, queda 3 cuadrado. Reemplazar por 3 me va a dar, ¿no? Sí. O sea, 3 al cuadrado 9, por un medio, 9 medio. Y Ahí está usando lo que vimos en el ejercicio de la última clase, de que terminamos viendo que los polinomios eran continuos en cualquier punto, y después vimos que las funciones racionales eran continuas en su dominio. Esas cosas las pueden usar también en un parcial, en un ejercicio, para justificar y ponen, porque los polinomios son continuos. Y listo. Bien, y el límite este ya me lo daba el enunciado, ¿no? Era 4. Fíjese que ahí ya verificamos que el denominador tiene límite y no es nulo. O sea que nos quedamos tranquilos que la aplicación de la regla, ¿cuál era? Acá, la Bueno, 3 o la esa, 4. la 6, estaba la 6. bien aplicada. ¿Ok? Bien, y acá nos queda también 4 al cuadrado por, y la otra era 8, raíz cúbica de 8. Y acá podemos hacer la cuenta. Un medio te queda abajo. ¿Cómo? Medio. No necesariamente. Bueno, ahí Eso es, Y esto nos queda puede ser una 16 indeterminación y no por sabemos 2, si en principio dividido en la que medio. no sea evidente el resultado. Depende Y de eso nos cuáles queda son los 32 dividido en denominadores medio, denominadores. 64. ¿Alguna duda? Le podríamos pedir a ellos que hagan los que quedan acá del 1. Bueno. Bueno, corregimos estos dos. Vamos para corregir. La primera es muy fácil, la justificación. ¿Tengo que sí o sí enumerar todas las propiedades que tengo que usar? ¿O puedo usar otra cosa que ya hayamos demostrado antes para justificar cuánto da eso? Sustitución. Sustitución. ¿Sustitución? Sustituir X por menos 2. ¿Pero por qué? No está Porque justificando ahí. es un... Ay, no me sale nombrar. Es un Una polinomio, parada, es ¿no? una función racional. Es una función racional, en donde ya probamos que las funciones racionales eran continuas en su dominio. ¿Y el menos 2 está en el dominio de la función? Sí, porque no me anula el denominador, ¿no? El único valor que no estaría en el dominio es el que anula acá abajo. ¿Sí? Como el menos 2 no lo anula, está en el dominio, con lo cual yo sé que esta función cerca del menos 2 se va a comportar igual que en menos 2. Entonces puedo reemplazar. ¿Sí? Pero la justificación acá tendría que, si no quieren poner toda la lista de propiedades, tendría que decir eso. Es una función racional que es continua en menos 2
entonces va a valer lo mismo que en menos 2. Bueno, y entonces sí, hago la cuenta. Menos 2 al cubo nos da menos 8. Menos 8 y menos 1, menos 9. Y esto de acá, Daría 7 en 4, 8. Dije menos 9 más 8, menos 1. Y abajo nos queda 11. Recuerden acá justificar lo que dije, que es una función racional continua en menos 2, entonces vale lo mismo que menos 2. ¿Y en esta? ¿Cuál es eso? Tenemos el logaritmo y el seno. No probamos que el logaritmo y el seno eran continuos, si bien es medio obvio, pero no lo probamos. Así que, ¿qué puedo hacer? La función lineal. Cuando llegas acá, lineal, pero digo, antes, tengo el logaritmo. Propiedad del logaritmo era la 8. Es el logaritmo de el límite del seno. Y ahora la propiedad del seno, que es la El 10. 10. Nos queda el logaritmo de el seno de esto. Y ahora sí me queda la función lineal, que ya sabemos que es continua, y me da lo mismo que reemplazar el 0, o utilizan la propiedad de la suma, ¿sí? O sea que esto me va a dar, ¿cuánto? Todo este límite. Pi medios. Bien, no tengo los... Todo esto de acá me va a dar pi sobre 2. Por ser una función continua, lineal continua. Y entonces nos queda el logaritmo del seno de pi sobre 2, que es 1. ¿El logaritmo de 1? Poner la guía, ¿ves? Sí. No, quería comentarle algunas cosas. Siguiendo con lo que les había dicho hoy, de que de estas propiedades del límite pueden deducir propiedades de continuidad. Fíjense que está ahí, por ahí está el del logaritmo, que es la 8, ¿no? Que dice que el logaritmo de f de x, el límite si el límite de f de x es L y es positivo, entonces el límite de f del logaritmo de f de x es el logaritmo del límite de f. Si f fuera la función de identidad, fíjense que eso me queda, que si el límite de x cuando x tiende a c es L, pero le voy a poner c, que ya sé que vale c por la propiedad B, que está ahí, aplicando la propiedad 8, lo único que mi función es la identidad, me diría que el límite del logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a c, es igual a el logaritmo neperiano del límite, pero el límite es c, ¿verdad? Entonces, ¿qué llegué? A que el logaritmo, la función logaritmo, cuando x tiende a c y c positivo, tengo que pedir que sea positivo para usar la propiedad 8, entonces el límite es el valor de la imagen de la función. ¿Qué significa esto? Que además la función existe porque es positivo, el logaritmo de un número positivo existe. Y eso implica que el logaritmo neperiano de x es continua en x igual c para todo c positivo. ¿Sí? Se deduce directamente de esa propiedad 8.
seguro, hay que demostrarla, la propiedad 8, ¿no? Pero es, digamos, la consecuencia, ¿sí? Muy parecido, si tenemos el límite cuando el que tiende a C de X es C, y usamos la propiedad del seno que está ahí, ¿dónde está? La 10, ¿sí? Entonces me dice que el límite del seno de X, aplicado en este caso, en lugar con f de X, con la función identidad, la propiedad esa, que es la 10, me dice que esto es el seno del límite de X, pero el límite de X es C. Entonces me está diciendo que la función seno es continua en C, porque su límite es lo que vale seno de C, cuando X tiende a C, ¿sí? O sea que de acá sacamos que seno de X es continua en X igual C, y en este caso para todo C, porque ni siquiera hay que pedirle que sea positivo. Después, si tenemos, ¿dónde está? La 12, que habla de la composición de funciones, ¿sí? Supónganse que Fíjense que si hubiésemos dicho esto antes de hacer el ejercicio, todos esos pasos intermedios que yo hice ahí, que quedaron escritos, no habría que hacerlos, ¿sí? Porque ya sabríamos que el logaritmo es continuo, que el seno es continuo, entonces ya directamente reemplazaba y me da 0. ¿Sí? Ni siquiera eran necesarios esos pasos intermedios. Bueno, la 12 me dice que si tengo que el límite cuando X tiende a C de G de X es A, y existe f de A, y el límite de f de X cuando X tiende a A es A, entonces el límite de la compuesta es f de A, ¿no? Voy a suponer que, supónganse que yo quiero ver qué pasa con una función, cuando compongo dos funciones continuas, ¿sí? O sea que tengo f de X continua en el dominio, para ponerle algo, ¿no? En su dominio. Dominio. G de X también. G de X continua. ¿Sí? Y entonces quiero ver qué pasa con si la f compuesta con G es continua o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué pasa con el límite de f compuesta G de X cuando X tiende a C? Tendría que estudiar, ¿verdad? Voy a suponer que, como dice ahí, que existe f de G de C. O sea que en el punto C es un punto del dominio de f, porque si no es del dominio no hay continuidad posible, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Bueno, que esto, como G es continua, el límite de G de X en un punto cuando X tiende a C va a ser igual a G de C, ¿no? Por ser G continua en C, ¿sí? Y f continua me dice que el límite de la función cuando X tiende a lo que sea, al punto donde es continua, que ahí le llaman A, pero que nosotros decimos que es G de C, es igual a la imagen del punto. Entonces se cumple lo que ahí supone, toda esta parte. Y entonces este límite es igual al límite, perdón, a f del límite de G de X cuando X tiende a C, según esa propiedad 12, ¿no? Pero el límite de G de X, como es continuo, es G de C, porque G es continuo. Y entonces esto que me queda f de G de C. Y esto es la compuesta en C, ¿verdad? Es f compuesta G en C. Entonces, ¿qué llegamos? A que la función compuesta, cuando X tiende a C, su límite es la imagen. Por lo tanto, es continua la función compuesta. Conclusión, cuando componemos dos funciones compuestas,
obtenemos, perdón, dos funciones continuas, lo que obtenemos es una función continua, ¿sí? Siempre que los valores de la función de adentro de la g caigan en el dominio donde la f es continua, ¿sí? La g tiene que ser continua en C y la f tiene que ser continua en g de C, ¿ok? Y entonces ese problemita que teníamos hoy que decía que era el logaritmo del seno de x más pi sobre 2, ¿sí? Fíjense que es una composición de funciones continuas, porque el logaritmo es continuo siempre que sea positivo el argumento. El seno es continuo en siempre. Y el polinomio que tiene adentro de x más pi sobre 2 es un polinomio continuo. Entonces, como el polinomio es continuo y el seno es continuo, el seno del polinomio es continuo, ¿sí? Y como el seno del polinomio es continuo y el logaritmo es continuo, el logaritmo de esa cosa va a ser continuo siempre que esa cosa no sea cero, no sea negativa, digo, ni cero. Pero sucede que en este caso, el punto al que tiende seno de pi sobre 2, que es el continuo, es a 1, ¿sí? Y entonces, y en 1 logaritmos continuos. O sea que lo podían haber, habiendo visto esto, lo podían haber justificado por continuidad, ¿sí? Porque la composición de funciones continuas es continua, ¿sí? Y bueno, y después, bueno, eso lo van a usar un montón de veces más adelante, ¿sí? Porque la mayoría de las fórmulas que nosotros vemos son funciones continuas. Entonces la justificación de que la compuesta y las operaciones son continuas se hace todo con las propiedades que yo le digo que uno deduce de estas de límite, ¿sí? Chicos, los ejercicios 9 y 10 de esa guía se pueden hacer, están habilitados a hacerlo, ¿sí? En el 9 por lo menos acá sí lo corregimos, pero el 10 también podrían hacerlo si quieren pensarlo en sus casas. Una cosa importante es que traten de hacer todos los ejercicios que están por ahí, porque esto se aprende tratando de hacer ustedes las cosas, no mirando como nosotros lo hacemos, ¿sí? Yo vi un montón de veces jugar a Messi al fútbol y por más que lo vi no juego como él, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser Messi acá en el pizarrón y por más que miren no van mirando y nada más a aprender, tienen que practicar ustedes, tratar de hacerlo, preferentemente antes de que lo veamos en clase, porque parte de la resolución de los problemas es darse cuenta de por dónde tienen que agarrar. Si ustedes ya vieron cómo lo hicimos, ya saben cuál es el camino, ¿sí? Y parte de lo que tienen que aprender es a ver un problema y imaginarse por dónde sale, ¿sí? Por eso es importante que practiquen y en lo posible antes de que nosotros lo hagamos en clase o por lo menos sin mirar la resolución primero, para primero quemarse las pestañas pensando cómo hacerlo y después, si no se les ocurre, bueno, ver cómo lo hicimos. ¿Ok? Pero la práctica es la forma de aprender. Decir que después tu decisión no, que la misma que lo pierdes. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos a lograr? En el primero, les preguntaba yo hace un ratito, ¿puedo reemplazar directamente por la x por 3? No, bueno, eso no es continuo. No, porque no sé si es continua, ¿sí? Con lo cual, yo toda esta expresión 2f menos 4g, no sé si es continua. De hecho, el dato que me dan me dice que el límite de f es 3, pero yo ni siquiera sé si existe la función en 3. ¿Se acuerdan hoy al principio de la clase que decíamos una propiedad que si existía el límite no podíamos saber si la función en el punto existía y si valía lo mismo? ¿Sí? Entonces yo acá, la función en 3, no sé si está definida, capaz ni está definida esa función en 3. O sea que menos voy a poder reemplazar acá por 3, ¿sí? No puedo reemplazar, ¿qué hago?
La propiedad Aplico las propiedades. Aplicando las propiedades, ¿qué tengo que usar? La de la resta. de la multiplicación. ¿Tenés la listita? Sí. La 3. Resto 3, sí. La de la 3 me dice que el límite, ya que está, sacamos la constante para afuera, que era la 1. La 1, sí. La 1 me quedaría 2, límite con x tendiendo a 3 de f de x, menos 4, límite con x tendiendo a 3 de g. Y ahora sí, puedo reemplazar la expresión del límite de f y el límite de g porque el enunciado me decía que era, recuérdenme que no lo tengo, esto, 3 y este, menos 2. Entonces sí, me queda 3 por 2, 6, menos 8, o sea, más 8, 14. Vamos con este. Yo sé si esta expresión es continua en 3, No, pero No. No lo sabemos. con lo cual no puedo reemplazar. ¿Qué hago? ¿Sabes que no? Ya, aplico Sí, propiedades. de hecho sé que no es, vamos a hablar de pero si no tendría esto tampoco sabría porque la G no lo sé. Propiedades, ¿qué propiedad? La de la multiplicación. La de la multiplicación, que es la 4. Por el límite con x tendiendo a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Bien, esto acá ya sabemos que es menos 2. ¿Y con esa expresión acá? haremos factor común. Supongo factor Algunos me decían, me mostraban ahí, me llamaron y me mostraban de que hacían usaban la propiedad del cociente. ¿Puedo usar la propiedad del cociente? No, pues ya 0, 0. La propiedad del cociente la podíamos usar siempre y cuando el límite del denominador no se me haga 0. Y justo en este caso se me hace 0. Con lo cual no puedo hacer el límite del de arriba sobre el límite del de abajo. Dividido el límite de abajo. ¿Sí? Tampoco pueden usar lo que vimos la clase pasada, de que las funciones racionales son continuas en su dominio, porque el 3 no está en el dominio de esta función. Así que esa propiedad no la pueden usar. O sea que no me queda otra cosa que hacer algo algebraico, alguna cuenta, para poder tratar de salvar esa indeterminación que pasa. Diferencia de cuadrados. Por allá me decían diferencia de cuadrado. ¿Qué puedo escribir esto? X más 3 por X menos 3. Bien. Factorizar el polinomio con diferencia de cuadrados me queda x más 3 por x menos 3. ¿Y para qué hago eso? Para simplificar el x menos 3. Muy bien. Con lo cual esto es... Recuerden que cuando están haciendo el límite, Menos 2. la X toma valores cercanos a 3, pero no 3. Entonces esto no vale 0 y esto tampoco. ¿Sí? La cuenta se puede hacer y la división le da 1. ¿Ok? Y entonces me queda eso, que ya es un polinomio, sabemos que es continuo, puedo reemplazar y me queda 6 esta parte, Y queda 6. por menos 2. Menos 2. Fíjense, sí. Fíjense la primera afirmación, dice decir si son ciertas, si es verdadero o falso. La primera, si f de c es igual a L, entonces el límite con x tendiendo a c de f me da L. La continuidad asegura que el límite en ese punto existe. ¿Decía que era continua? Ah, no dice que es continua. Decidir si las siguientes afirmaciones son ciertas. Es esencial justificar las respuestas a través del desarrollo de los resultados desarrollados en Gauss. No me habla de continuidad. Sé que la función en C existe y vale L. Entonces, ¿puedo asegurar que el límite tiene ese valor también? ¿Que existe y tiene ese valor? No, porque no sería la... No, sí, porque no es la función identidad, algo así se llama. Estoy diciendo que la función en el punto vale un valor, L.
entonces el límite existe y vale SL. No por los valores cercanos, tampoco es otra cosa. Exactamente. La función en el punto puede valer 3 y cuando me acerco a ese valor puede valer 8. ¿Sí? No tiene que ver una cosa con la otra. Si supiésemos que eres continua, y sí, pero no nos están diciendo que es continua, así que no lo sabemos. No puedo asegurar que porque en el punto tenga ese valor, entonces el límite va a tener ese mismo valor. Cuando una proposición como esta es falsa, para demostrarlo bastaría con que uno encontrara un ejemplo cualquiera que nos la cumpla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, me voy a definir una función que valga 0 en todos lados, excepto en el 1 que vale 4, ¿sí? El límite, cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 1, digo, de esta función es 0, porque alrededor del 1 vale 0 en todos lados, pero la función vale 1. Entonces, f de 1, perdón, vale 2, le puse. f de 1 vale 2, pero su límite no es 2. Es 0. O podría no existir. ¿Sí? En este ejemplo existe y distinto. Con un ejemplo que ustedes ven donde no se verifique lo que ahí dice, ya queda probado que es falsa la afirmación, porque estas proposiciones supone que siempre se cumple. Bueno, si una vez no se cumple, ya está, no es cierto. Fíjense este ejemplo, acá puse cualquier número, ¿sí? Estoy diciendo que para cualquier valor excepto en el 1, ¿sí? Vale 0. Y justo en el 1 vale algo distinto, el número que quieran. 2 le puse yo. Entonces, ¿qué pasa? En el 1 vale 2. Pero fuera del 1, cuando yo me acerco al 1, vale 0. ¿Sí? Entonces una cosa no implica la otra. Esto me da 2, pero el límite me da 0. Si estuviéramos hablando de funciones continuas, entonces sería otro cantar, pero esta función no es continua. ¿Sí? En ese valor, en 1. En ese valor, sí. ¿Y la B? Al revés me dice, si el límite vale L, entonces la función en el punto vale L. Sí, lo mismo, yo menos valor. Es lo mismo, es falsa, ¿no? De la misma manera. De hecho, es la misma que hicimos hoy temprano. En la otra práctica, que decía que si el límite era 4, entonces la función en el punto da 4. Es falsa. Ninguna de las dos es verdadera por el mismo ejemplo que tenemos acá. Ni uno implica el otro, ni este implica aquel. Bueno, ya la semana que viene arrancamos con el libro que sigue en el campus. A ver un poquito. Traten de leer la síntesis de la semana que viene y hacer el ejercicio propuesto para la clase. ¿Sí?